Saludos cordiales. Hoy hablaremos sobre la importancia y aplicación de los objetivos y contenidos de aprendizaje en el curso Nuevas formas de evaluar los aprendizajes. Los contenidos de aprendizaje tienen distintas definiciones de acuerdo con varios autores. De acuerdo con Maldonado, los contenidos son aquellas actividades o experiencias y saberes disciplinarios y son todos aquellos eventos con los cuales se aspira a lograr los propósitos de la enseñanza. Por otro lado, Zapata define los contenidos de aprendizaje como un resultado, es decir, el cambio que se produce en el material cognitivo del alumno entre el antes y el después de la actividad de aprendizaje. Cole define a los contenidos como conjuntos de saberes o formas culturales, cuya asimilación y apropiación por los alumnos y las alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización. Por último, tenemos a Zavala. Él explica que los contenidos son todo cuanto hay que aprender para alcanzar los objetivos, que no solo abarcan las capacidades cognitivas, sino que también incluyen las demás capacidades. Ahora, la importancia de los contenidos. ¿Por qué son importantes los contenidos? De acuerdo con las definiciones, y lo he leído, se puede establecer que la importancia de los contenidos radica de dos maneras. Es decir, tiene una doble importancia porque no solamente se define como aquellos elementos que se deben enseñar, sino como herramientas concretas para explicitar y concretar las intenciones educativas, atendiendo siempre a una función social de la educación y a la formación integral del estudiante. Es decir, los contenidos se traducen como los objetivos de aprendizaje a lograr. ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje significativo y los contenidos de aprendizaje? Para establecer esta relación es importante tomar en cuenta tres dimensiones que favorecen el aprendizaje significativo en los alumnos. De primera mano tenemos la relevancia social y cultural, es decir, un aprendizaje significativo cuando la función de la escolarización es un apoyo para el desarrollo y la socialización de los alumnos. En la dimensión número 2 tenemos la estructura y coherencia interna. Esto tiene que ver en cómo se presenta el contenido. Se establece entonces o se recomienda que la coherencia interna o presentación del contenido tiene que ir de lo más general e inclusivo a lo más detallado y específico. Si se cumple con esta secuencia, el alumno tendrá más posibilidades de establecer relaciones entre los nuevos contenidos que está adquiriendo y sus esquemas previos de conocimiento, es decir, sus conocimientos previos. Por último, tenemos la naturaleza del contenido. Esta condiciona el tipo de estrategia instruccional que es necesario y conveniente por utilizar. Otro elemento importante sobre los contenidos es la noción de indicador de aprendizaje. El concepto clave para esta noción es el de variable, es decir, que denota un aspecto de la realidad que se quiere explorar que adopta valores distintos en la población que se estudia. Es decir, algunas veces estas variables se conceptualizan de tal manera que resulta muy sencillo identificar la realidad a la que corresponden. En el caso de variables tenemos como las del sexo, edad, estado civil, tan utilizadas en muchas investigaciones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de indicadores de aprendizaje? Contamos con 6 tipos de indicadores. El primero es el grado de procesamiento de la información, es decir, los indicadores elementales, los derivados o los compuestos. En segundo, tenemos a la comparabilidad de la información. Son aquellos indicadores específicos o genéricos que sirven para realizar comparaciones de información. Por tercero, tenemos al alcance de la información. Son indicadores de programa y de contexto. Cuarto tipo, las bases del programa, de recursos o insumos, de salidas o de productos inmediatos, de resultados o productos inmediatos y de impacto o de largo plazo. Quinto, el criterio de evaluación, de relevancia, eficiencia, eficacia o desempeño. Y por último tenemos su utilización, son aquellos tipos de indicadores que se utilizan para monitorear, es decir, para un uso inmediato o de evaluación al final del proceso. Por último tenemos la metodología para el diseño de indicadores, es decir, cuál es el método o el procedimiento que se debe seguir para diseñar indicadores de aprendizaje.
Para hacer este proceso es importante cumplir o cubrir 4 etapas. En la primera etapa se dice que debemos elaborar la lista de indicadores. Esto nos va a servir como un marco de referencia para construir aquellos indicadores que se proponen como alternativa al enfoque sistemático. Es decir, estos indicadores tienen que responder al derecho de la educación. En segunda etapa, una vez que hemos desarrollado este marco de indicadores, debemos desarrollar de manera individual cada uno. Es decir, deberá precisarse el nombre, la definición del indicador y ubicársela en el marco de referencia que se esté utilizando. La tercera etapa es el jueceo inicial. Esto quiere decir que es una parte de depuración o refinamiento, en donde se van a aplicar criterios de calidad como validez, confiabilidad, actualidad, etc. Y por último se realiza la prueba piloto o primera aplicación. En esta primera aplicación del sistema se nutre con la información necesaria para obtener los primeros valores de cada indicador y acá ya se procederá a corregir, depurar y finiquitar el proceso para el diseño de los indicadores. Muchas gracias por su atención.